Hola a todos y a todas, mi nombre es Arantxa Allende, soy de Bilbao y vivo en Bilbao y trabajo desde hace más de 16 años en una empresa que se llama Alstom. Alstom tiene presencia internacional, estamos en un montón de países, pero yo trabajo en una fábrica que está en el Valle de Trápaga, en Vizcaya. Y bueno, pues lo que me gusta hacer en mi tiempo libre generalmente es disfrutar, soy muy disfrutona. Me gusta estar con la familia, con los amigos, cosas así normales, que pueden ser pequeñas cositas, pero intentar disfrutar a tope de la vida. Y en concreto los planes que más me gustan pues son ir a un buen concierto, a un festival o irme al cine con los amigos. Alstom es una empresa que se dedica a diseñar y a fabricar trenes de muy diverso tipo. Pueden ser trenes de alta velocidad, tranvías, metros, regionales. Y bueno, en general, si yo os digo que os imaginéis lo que es un tren, todos estamos muy familiarizados con la imagen que tenemos, con lo que se ve por fuera. Pero en Alstom no solamente hacemos esa parte que vemos, sino también que nos dedicamos a todo lo que no se ve del tren, que es la parte de comunicación, software o, por ejemplo, hacer los equipos que hacen que el tren se mueva y traccione, los equipos de propulsión. Eso precisamente son los módulos eléctricos que fabricamos aquí en nuestra planta de Trápaga. Mi trabajo en Alstom es ser Project Manager, soy jefe de proyecto. Me dedico a gestionar los equipos de trabajo que hacen que un determinado proyecto salga adelante y se entregue según el coste, el tiempo y la calidad que se espera. Os podéis imaginar que esto en un mundo ideal pues podría no ser necesario, porque todas las personas que conforman el equipo tienen que saber lo que tienen que hacer, entregarlo y ya está. Pero en el entorno en el que nos movemos, en el que hay muchos cambios y muchos problemas que no habíamos tenido en cuenta en un principio, esto es más que necesario. Mucho más todavía cuando los equipos de trabajo que tenemos están en diferentes partes del mundo y hay que conseguir gestionarlos, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer pese a los cambios y ser un referente para ellos. Al final, muchas veces entre los compañeros de trabajo decimos que el jefe de proyecto es el pegamento en el equipo de trabajo. ¿Por qué Alstom es una empresa atractiva para poder trabajar en ella? Bueno, pues fundamentalmente para mí es porque Alstom da soluciones para las personas. Hacemos trenes para hacer que la gente se mueva o mueva los materiales que necesita. Lo más bonito es poder ver un tren funcionando y saber que tú eres parte de ese resultado. También nosotros tenemos unos valores que están muy centrados en las personas. Fomentamos ser inclusivos, el que cualquier persona pueda tener sitio en el equipo de trabajo, que seamos ágiles para mover las acciones que tenemos entre manos y que seamos responsables con nuestro compromiso. Y bueno, además también trabajamos con energía verde, con sostenibilidad. Al final creamos soluciones que sean sostenibles para el medio ambiente y siempre intentamos innovar en esas soluciones. Eso resulta atractivo para más o menos intentas pensar en qué tipo de empresa quieres trabajar. Y en general lo que también os puedo decir es que tenemos un montón de perfiles diferentes que trabajan en los equipos de trabajo. O sea que para mucho tipo de profesionales hay sitio. ¿Por qué formarte en STEAM? Si haces una carrera o una formación STEAM, eso te ofrece muchísima flexibilidad para poder desarrollar diferente tipo de profesiones. Es el caso, por ejemplo, de nuestra empresa, como os intentaba contar. Tenemos un abanico muy amplio de roles diferentes que puedes tener alrededor del negocio. Es cierto que nuestra empresa Alstom tiene un corazón tecnológico y, por tanto, siempre las profesiones STEAM van a estar en el centro. Pero lo más importante de todo es que creas en ti mismo o en ti misma, que no tengas ninguna barrera porque alguien te diga es muy difícil para ti, no lo vas a conseguir, que generalmente ese eco solemos tenerlo en nuestra cabeza cuando hablamos de carreras tipo matemáticas, ingeniería. Tienes que pensar que nada ni nadie te puede frenar si es tu vocación y es lo que sientes. No tengas creencias limitantes que al final te estén bloqueando en tu objetivo. Anímate.